En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra de Dios. Estamos tratando una serie sobre el Espíritu Santo. Hoy tendremos la parte sexta. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? En Efesios el capítulo 5, el verso 18 se nos dice:
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Oremos ahora. Padre, permítanos en este momento adentrarnos en su palabra de tal manera que ella toque nuestra mente y nuestro corazón y entendamos el misterio que usted nos ha revelado del Espíritu Santo y a través de él todas aquellas cosas que tiene preparado para sus hijos, sus hijas y para la salvación del mundo. Hoy que podamos entender lo que es la llenura del Espíritu Santo para usufructuar de ella como todo creyente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los evangelios nos muestran el ministerio de Jesucristo en la tierra y muestran un cuadro claro de las actividades del Señor Jesús en cumplimiento del plan divino de salvación, así como la dependencia que tuvo en el Espíritu Santo para cumplir todo su ministerio. Mientras tanto, Hechos de los Apóstoles nos narra detalladamente la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de todos los creyentes. En este libro de los Hechos, el Espíritu Santo es la figura dominante. Su nombre aparece 43 veces en este libro. Es en Hechos de los Apóstoles donde el verbo llenar, refiriéndose al Espíritu Santo en relación con los creyentes, solo menciona unas 10 veces por lo menos, por supuesto sin contar las epístolas. Hoy veremos entonces qué es y qué implica ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero que debemos saber es que solo pueden ser llenos los que tienen el Espíritu Santo. Así que lo primero que debemos entender es que solo pueden ser llenados los que ya tienen el Espíritu Santo en su vida. Y debe hacerse la diferencia clara entre ser lleno del Espíritu Santo y haber recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo recibe y lo reciben quienes hayan creído, crean en Él, en el plan redentor de Jesucristo y lo reciban como su Salvador y Señor. Por eso es que Pablo, escribiéndoles a los Efesios, les deja bien claro este precepto. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Efesios 1:13. Así es que se oye el evangelio, se cree en Él y se recibe y es sellado con el Espíritu Santo. Y Jesús manifestó que los que no hayan creído por la fe en Él son del mundo y no pueden recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Lo expresó así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Juan capítulo 14, los versos 16 y 17. Así que, al convertirnos en creyentes por la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor, y no con el mero asentimiento de creer existencialista, Dios nos sella con el Espíritu Santo y viene a morar en los creyentes para siempre. Por supuesto viene completo, no por partes. Algunos entienden que viene por partes y que esto está supeditado a ciertos ritos, fórmulas, leyes, etc. Dicen que si obedecemos y cumplimos ciertas condiciones, entonces nos es añadido más y más hasta ser llenos. Pero la verdad es que Dios, al creer en Jesucristo y recibirlo por la fe, nos da de su Espíritu sin restricciones. Jesús dijo al respecto: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Juan capítulo 7, versos 38 y 39 en su primera parte. Ríos de agua viva. Fluye siempre. Lo que sí es claro
es que cada creyente que tiene el Espíritu Santo debe permitir ser llenado por el Espíritu en su vida. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Sí, claro. Los que no lo tengan no han creído verdaderamente y no son de Cristo. Por tanto, lo primero que deben hacer es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para ser participantes del Espíritu Santo en sus vidas. Por ello, Pablo, escribiéndoles a los romanos, les deja claro que quien no tenga el Espíritu Santo en su vida no es de Cristo. Les dijo: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Ahora que hemos aclarado lo que es tenerlo y lo que es ser lleno del Espíritu Santo como dos cosas diferentes, entremos entonces a la segunda parte. ¿Qué significa ser lleno? Debemos entender dos cosas básicas en cada creyente. Primero, ser lleno no es para los creyentes una opción, es un mandato. Pablo dice en Efesios, que estamos siendo base: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Así que ser lleno es lo que Dios anhela de cada creyente. Y debemos a toda costa de tener y permanecer en esta experiencia. Sed es un imperativo, es un mandato. La segunda cosa que debemos entender es lo que implica en los creyentes ser llenos. Pablo expresa con una comparación muy explícita. Y él dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y aquí viene la comparación. Más bien, sed llenos del Espíritu. Esta comparación lleva el contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. Esto nos permite entender el significado de llenura del Espíritu Santo. Una persona, cuando está ebria, ha permitido que el alcohol tome el control de su conducta. Como consecuencia, actúa el control influenciado por el alcohol, donde se han inhibido todos sus temores, todos sus pudores, por tanto se vuelve atrevido y sin limitaciones. Ha visto a los ebrios, a los borrachos. Pero este estado se disuelve, por eso dice hay disolución, y la persona no es consciente de todo. Es más, su estado posterior llega a ser deprimente. Mientras que ser lleno implica tener estas sensaciones de desinhibición de pudores y de nuevo para hablar y actuar sin temor. Además, es una experiencia que puede ser repetida y mantenida con grandes resultados personales, donde el creyente llega a un estado y experiencia maravillosa. Se siente maravillosamente. Ok, hay quienes piensan que estar llenos del Espíritu Santo es mostrar grandes poderes o hechos sobrenaturales. Y es verdad que quienes son llenos del Espíritu Santo, Dios los usa para grandes maravillas que salven vidas, que salven almas. Sin embargo, las demostraciones de proezas, aún en el nombre de Jesucristo, no necesariamente son evidencia del Espíritu Santo, ni siquiera de haber creído en Jesucristo. Pueden ser falsificadas estas evidencias por Satanás para engañar, inclusive a los creyentes. Jesús manifestó al respecto que en el día del juicio muchos habrán caído en esta trampa. Dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, los versos 22 y 23. Los estudiosos manifiestan que ser lleno implica estar bajo control pero en este caso un control permitido por quien así lo permite. Podemos decir entonces que
Las escrituras en sus idiomas originales expresan la llenura del Espíritu Santo como una conducta del creyente que voluntariamente permite que el Espíritu Santo tome control de su vida. Más adecuadamente quizá deberíamos decir que el creyente, libre y voluntariamente y con amor a Dios, permite que su vida sea dirigida, gobernada, controlada e influenciada totalmente por el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos este concepto para indicar que quien está lleno ha dejado que su conducta y dirección la lleve adelante aquello que le llena o que está controlándolo, influenciándolo totalmente en su vida, o por lo menos en esa área. Por ejemplo, en Romanos se dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Se han llenado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, etcétera. He leído Romanos 1, los versos 28 y 29. Aquí están llenos, o sea, ya no cabe otra cosa buena, llenos de estas cosas malvadas. También, cuando sanó a un paralítico, se dice de la gente y los religiosos que estuvieron ahí que el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y escuche, y fueron llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 5:26. Ahí se llenaron de temor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un estado en el que el creyente permite que el Espíritu tome el control para actuar bajo su influencia dominante y dirección total. Por supuesto, este no es un control de trance o de estado místico, sino una decisión de cada creyente para permitirlo de una manera consciente y voluntaria. En tercer lugar, la llenura impulsa a producir hechos extraordinarios para salvar almas. Esto último es importante. Hechos de los Apóstoles señala que el Espíritu Santo, al llenarlos, los impulsó y los impulsaba a testificar de Jesucristo, anunciando el Evangelio sin temor, ni inhibiciones, inclusive enfrentando la muerte, con hechos también y demostraciones extraordinarias. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, anunciaron el Evangelio en otros idiomas y sin temor. Dice la Escritura: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y sigue más adelante: la gente estaba atónita y asombrada y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirené, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. He leído Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 4, y luego los versos del 7 al 11. Es decir, hablaron otros idiomas pero entendibles de la gente, que entienda que les predicaban del poder y del amor de Jesucristo. También Pedro anuncia el Evangelio a los magistrados de Israel de una manera asombrosa, luego de sanar a un paralítico. Dice Hechos: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado?
sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está en pie, sano en vuestra presencia. Hechos capítulo 4, los versos del 8 al 10. Qué denuedo y qué valentía, ¿no? Eso lo hizo la llenura del Espíritu Santo. Todos los creyentes reunidos en oración también fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron el Evangelio sin temor, luego que Pedro fue suelto de la cárcel. Dicen las Escrituras, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. ¿Se dio cuenta? He leído Hechos capítulo 4, el verso 31. Y uno de los ejemplos que siempre nos golpea, el de Esteban, que como diácono anuncia el Evangelio de una manera que los compungió y los puso hechos llenos de rabia. Y por supuesto, eso le llevó a la muerte, pero murió gozoso de haber creído y de haber anunciado a Cristo. Dice la Escritura así, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo, y se levantaron algunos de la sinagoga llamado de los libertos, de los sirineos, y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Hechos capítulo 6, los versos del 8 al 9. Y luego se da un discurso magistral a las autoridades religiosas, quienes, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron contra él, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo, escuche, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. He leído Hechos capítulo 7, los versos del 54 al 60. ¡Qué cosa! Muere perdonándolos y muere predicando. Y este Saulo al que pusieron la ropa, después era el perseguidor, bueno, siempre fue el perseguidor de la iglesia, pero cuando se convierte y es lleno del Espíritu Santo, se vuelve el famoso y gran apóstol Pablo. Dice la Escritura que Ananías fue a verlo y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 17. Y por supuesto, desde ese día fue un apóstol grandioso. La iglesia en Antioquía de Siria fue levantada también por Bernabé, y Bernabé lo hizo lleno del Espíritu Santo. Dice, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, al llenarlos, actuó como siempre, con un fin, salvar almas a través del Evangelio de Jesucristo, y no por el mero hecho de mostrar poder u ostento de grandeza. La llenura del Espíritu Santo tiene una meta, un fin, salvar almas. Y si se hacen proezas, y si se hacen maravillas y hasta llegar a la muerte, es para salvar almas. Esteban murió, pero de él salió Saulo, el gran apóstol Pablo. En cuarto lugar, la pregunta que deberíamos hacernos entonces es, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Aquí es un problema.
Muchos creyentes creen que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia media mística, que hay que buscarla con momentos de éxtasis, clamando para que Dios nos llene o nos derrame su Espíritu, por actitudes de adoración, de ritos, decretos, acciones emotivas de un culto con ese fin, hasta de dar dinero. No, pero no es así. La pregunta entonces no es ¿cómo o qué hago para que venga el Espíritu Santo y me llene? Sino, ¿qué debo hacer para que el Espíritu Santo que mora en mí pueda llenarme? Esa es la pregunta. De las Escrituras y la experiencia cristiana, se le puede sugerir 3 pasos sencillos que usted debe tomar en cuenta para la llenura del Espíritu Santo. No es una fórmula, pero se ha encontrado que eso se requiere más o menos. Primero, el Espíritu Santo no nos va a llenar, no puede llenarlo si nuestra vida está llena de basura, orgullo, falta de perdón, desobediencia, murmuración, etcétera, etcétera. Es decir, llena de pecado. Si está llena de pecado, Él no puede llenarnos. Por eso, Pablo escribiéndoles a los Corintios, me gusta la Nueva Versión Viviente, dice, extirpen la vieja levadura para que sean una masa nueva como panes sin levadura, que es lo que ustedes son. La Nueva Biblia Viviente de 1 Corintios 5, 7. En segundo lugar, para que el Espíritu Santo nos llene debemos quitar todo ese pecado de nuestra vida por medio del arrepentimiento y confesión del pecado para que Jesucristo nos perdone y nos limpie. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. De esta manera, el Espíritu Santo puede tomar el control. En tercer lugar, tener la seguridad de ser creyentes. No puede pedir que lo llene si no tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la seguridad que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, y que si es así de nuestro interior se desbordará el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Por supuesto, si le permitimos que nos llene. Por eso es que las Escrituras dicen en Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Juan capítulo 7, versos 38 y 39 en su primera parte. Concluyamos. La llenura está al alcance de todos los hijos e hijas de Dios, es decir, los que han sido regenerados por medio de nacer de nuevo a la familia eterna mediante el Espíritu Santo en su vida. Entonces, si somos creyentes, nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos entonces que estar pidiendo que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, pues al ser creyentes ya poseemos el Espíritu Santo. Tampoco debemos permitir que nos engañen diciéndonos que a través de ritos, ceremonias, donaciones, reuniones místicas, etc., podemos pedir que venga el Espíritu Santo y nos llene. El mundo está siendo manipulado para ir tras las cosas materiales y experiencias místicas que nos saquen y salven de las complicaciones en que nos hemos metido. Y en esa desesperación de encontrar soluciones rápidas, nos dejamos engañar por estas formas de engaños que nos ofrecen, como que Dios se prestara para este juego de toma y dame. Si te doy esto, hago esto otro, tú me vas a dar. Oiga, estamos tan preocupados por lo pasajero y temporal que perdemos la mirada por nuestro futuro y el futuro eterno de los que amamos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros parientes. Y como las ansias por lo efímero que este mundo ofrece nos lleva a buscar ese tipo de experiencias místicas, creemos que con el dinero y lo material vamos a estar seguros y queremos recibir con eso muchas cosas fantásticas, inclusive
la llenura del Espíritu Santo. Pero, si somos verdaderos creyentes, lo que necesitamos es dejar que el Espíritu Santo controle e influencie nuestra vida para actuar con su poder anunciando el Evangelio de la salvación en Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. Por eso Jesús dijo, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Lo que sí debemos tener claro es la gran diferencia entre tener el Espíritu Santo como residente en nuestra vida cuando somos salvos, que, por supuesto, todo creyente lo tiene, y la otra, de tenerlo como gobernante. Cuando Él está como gobernante y toma el control, hace que nos llene, pues implica estar bajo el control e influencia dominante de Él en todo momento. Por supuesto, el ideal de Dios es que cada creyente experimente este estado y lo asuma constantemente, ya que en el griego en que se escribió Efesios 5:18 es un imperativo. Esto de ser llenos está en tiempo presente y continuo como un mandato. Entonces debemos desechar la idea equivocada que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en experiencias de hablar en lenguas desconocidas sin que nadie las entienda, ni en hacer milagros, en caerse en sentimientos emotivos, experiencias extrasensoriales, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no se dé, lo que estoy diciendo que eso no es en sí mismo la llenura. Pues un estudio cuidadoso de las Escrituras pone de manifiesto que el resultado realmente de ser lleno del Espíritu Santo es cada vez ser más semejante al carácter de Cristo. Por supuesto, también van a venir maravillas con ese carácter. Y la llenura del Espíritu Santo es una experiencia real. No requiere requisitos rituales para llegar a ese estado, ni implica un éxtasis místico de no sé qué me pasó. Lo que sí se señala es que viene con gozo, efectividad inexplicable, poder de voluntad y poder sobrenatural para ejercer el ministerio encomendado de llevar el Evangelio a toda criatura. Es una experiencia que convierte al creyente normal y sencillo en un creyente extraordinario, capaz de dar testimonio sin temor en cualquier lugar, instancia y lugar, inclusive haciendo cosas extraordinarias. Finalmente, por falta de esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo tan hermosa, en nuestra vida estamos viviendo un nivel bajo de fe como hijos e hijas de Dios. Sin embargo, Dios en su amor nos ofrece que podemos ser llenos del Espíritu Santo a todos los creyentes, como una experiencia al alcance de todos aquellos que lo aman a Jesucristo y buscan su comunión. La llenura del Espíritu Santo es el plan y el propósito de Dios para todo cristiano, como lo expresa Efesios 6:18. No se embriaguen con vino para tener cierto tipo de emociones, esos se disuelven y saben lo que hacen. Más bien, llénense del Espíritu Santo y van a tener denuedo y poder para hablar de la palabra del Señor. Quizás el ignorar esta verdad está haciendo de los creyentes personas temerosas y sin la voluntad ni el poder para llevar adelante ministerios con sus dones. La llenura del Espíritu Santo es una provisión de Dios para todos. Nótese que Hechos de los Apóstoles dice que los creyentes se reunían para, en unidad, pedir poder para hablar la palabra con denuedo. No pedían poder para demostraciones. Y cuando oraron así, para que esto se cumpla, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Y cuando oraron así, por supuesto, fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo pedía oración constantemente por esto a todos los creyentes en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios el capítulo 6, el verso 19, dice, y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras
para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. La llenura del Espíritu Santo debe ser la medida normal y la experiencia diaria de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor para cumplir la gran comisión. La llenura del Espíritu Santo es un privilegio que Dios ha puesto al alcance de cada hijo e hija suya. No es privilegio para una clase seleccionada de creyentes como algunos piensan. Los predicadores, los evangelistas, los misioneros, los oficiales de la iglesia. No, es para cada hijo e hija de Dios. Por eso debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo, pues este es el plan de Dios para cada creyente. Muchos, al oír y ver amenazas de guerra como las que estamos sintiendo ahora, que ya llega el anticristo, y es cierto, y hambre y muerte y un panorama desolado, entonces permitimos que nos invada el pánico y el temor, porque estamos envueltos en nuestros mezquinos sentimientos, siguiendo la corriente de este mundo. Y de esta manera, somos fácilmente presa de Satanás, quien ocupa esta debilidad para hacernos sentir abandonados, desolados, heridos por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, hasta de los de la iglesia, que por cualquier cosa o actitud, muchas veces insignificantes, creemos que nos han ofendido. Entonces, levantamos barreras que nos impiden disfrutar de la llenura del Espíritu para tener comunión y hablar del Evangelio. Naturalmente, una iglesia así, ¿verá crecimiento y bendición sobrenatural? No. En resumen, la llenura del Espíritu Santo no es una opción para el creyente, sino un mandato: ser llenos. Entonces, como creyentes, asumamos buscar continuamente este estado que nos hará eficaces y triunfantes en el plan salvífico de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Ahora, hoy que hemos entendido que la llenura del Espíritu Santo está al alcance de todo creyente, pero por supuesto que debemos dejar que nos llene y no llenarnos de ofensas, de pecados, de malos pensamientos, sino confesar todo eso, desocuparnos, que Cristo nos limpie y entonces el Espíritu Santo pueda llenarnos. Pero no lo hará si estamos con pecado, y no lo hará si no lo vamos a usar para salvar almas. Algunos tratan de vivir una vida piadosa, pero quieren este tipo de experiencias para gozarse, para vanagloriarse, y eso no funciona. Es para hablar la palabra con denuedo. Así es que usted y yo, hermano, hermana mía, que somos creyentes, busquemos la llenura con una experiencia fantástica de hablar con denuedo y con valentía la palabra del Señor, y entonces mostraremos hechos extraordinarios y almas vendrán a los pies del Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto con otro mensaje. Continuaremos con esta serie. Hasta entonces.